Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias. Todos los martes a las 18 horas, aquí en Imparcial de Montevideo, 1090 en AM. Con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias. Il Duce, una ópera netamente uruguaya. Montevideo, capital iberoamericana de la cultura, cerrará en diciembre con el estreno de una ópera netamente uruguaya, Il Duce, como les decía, del maestro Federico García Vigil, su música, y con libreto de Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf. Una obra inspirada entonces en Benito Mussolini para cuestionar y no olvidar uno de los autoritarismos que marcaron este siglo XX pasado. Como adelanto a esta obra de arte tuvo lugar la mesa redonda Fascismo, Memoria y Libertad en el Teatro Solís, donde se anunció el estreno absoluto de la ópera Il Duce con sus autores. Una obra llena de magia, traducida al italiano, el lenguaje de la ópera, según destaca García Vigil. Para él la vida de Mussolini es el guión de una ópera que debe basarse en un hecho histórico con final trágico, con pasiones, traiciones y asesinatos. Personajes como el conde Ciano, Claretta Petacci, Primo Levi dan vida a esta historia en la que queda reflejado el sufrimiento del pueblo italiano durante el fascismo, donde la lírica y la arquitectura son pilares para que se desarrolle esta ópera que deleitará al público del principio al fin. Una obra en la que se transposiciona el tiempo, se va para adelante y para atrás, en la que se establece una permanente correlación con Dante Alighieri y la Divina Comedia. La obra comienza en la Plaza Venezia, donde el Duce es testigo de su propia muerte. Una forma de decir la verdad en esta obra ha sido conciliar personajes verdaderos con otros inventados para contar una historia de vida de la mano de tres almas creativas y sensibles como la de Rosenkopf, García Vigil y Maggi. Así surgen personajes como Primo Levi, que es testigo de Mussolini, la figura opositora durante toda la obra. También aparece la madre del PAM, madre de los fusilados, que dio el impulso emocional al maestro Federico García Vigil para cerrar la ópera. Y hoy nos viene a contar sobre esta ópera netamente uruguaya con ribetes italianos, uno de los autores, Carlos Maggi. Y todos lo conocen, pero voy a hacer una pequeña reseña. Carlos Maggi nace el 5 de agosto de 1922, es dramaturgo, ensayista, comunicador y abogado, un hombre de una larga trayectoria y reconocimiento, un referente cultural, un ensayista accesible a todo público y gran cuestionador de la cultura, un importante representante de la generación del 45, una generación crítica por excelencia. Según Carmen Tornaría, un provocador de la gente, un hacedor de ideas. Para Mario Benedetti, un creador original y coherente que logra sorprendentes aciertos, que habla de su país y su gente con tono cálido y casi coloquial. Roger Mirza dice que Carlos Maggi es, sin lugar a duda, el más importante dramaturgo uruguayo después de Florencio Sánchez. Muy bienvenido, Carlos Maggi, un inmenso honor tenerlo hoy en Vivencias. Un gusto de recitarte y conversar contigo como siempre. Muchísimas gracias. ¿Y por qué tres mosqueteros uruguayos deciden poner vida a esta ópera cuando tantos italianos han tenido la oportunidad de hacerlo y no se animaron a hablar de Mussolini? La verdad es que la idea gestora de esto fue de García Vigil. Federico nos llamó un día
y nos dijo, tengo idea de hacer una ópera a la manera verdiana, una ópera italiana al viejo estilo, y mi tema es el Duce. Y el Duce es un personaje de carne y hueso, pero además es el triste creador de los regímenes totalitarios. En el año 22 inventó el fascismo italiano, que fue imitado por muchos gobernantes autoritarios que siguieron ese camino sobre un momento muy desgraciado del continente europeo, donde las consecuencias de la guerra 14-18 tenían castigos impuestos sobre la gente terribles, de la desocupación, la desolación, la falta de esperanza. Tuvieron muchos problemas antes de que Mussolini existiera en cuanto a momentos sociales difíciles, ¿no? Y anárquicos. Y nuestras raíces, somos un país de inmigrantes. ¿Usted cree que eso ha influido en esta toma de decisión de revelar esta historia y de contar esta historia en el caso de ustedes tres? Bueno, yo soy el menos indicado para decir eso porque soy el único italiano de los tres. Pero la verdad que no fue una atracción o una decisión vinculada a eso, No. La decisión y la cosa era por la riqueza del personaje y por lo que implica su presencia actual en todo el planeta. Es decir, ningún país del mundo se libra en este momento de tener asechanzas sobre las formas de la libertad. Y esa obra es, en principio, un canto a la libertad. ¿Qué es para usted la libertad, Maggi? y la verdad es que la idea de Federico, de García Vigil, fue una idea brillante y que nos permitió además, por nuestra manera de ser y por la manera de ser de cada uno, colaborar de manera deliciosa y hacer una obra a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Trabajamos los tres y trabajamos mucho, más de 2 años. 2 años es mucho tiempo. Es mucho tiempo, si yo nunca tardé una obra tanto. El teatro, además, es de parto corto, aunque sea de embarazo largo, ¿no? Durante mucho tiempo uno puede llevar una obra en la cabeza y hasta que no la vio toda no puede empezar a escribirla. Pero cuando empieza a escribirla, de pronto un fin de semana basta para hacer una obra, porque se oye lo que ellos dicen y empiezan a hablar los personajes, y uno por taquigrafía podría ir tomándolo al tiempo, ¿no? Y hacer una obra en 2 horas. Pero esta duró 2 años y fueron 2 años muy aprovechados bien y lindamente, porque fuimos 3 amigos colaborando en una cosa que era importante para nosotros y que ninguno de los 3 había probado como un género, ¿no? Claro. Durante años Federico fue un gran músico, intérprete de cosas y compositor, pero nunca se había propuesto una empresa como hacer una ópera, que es una empresa muy mayor, ¿no? En el próximo bloque voy a ahondar sobre el tema en sí, que fue trabajar en el género de la ópera, pero ahora lo invito, ya que tanto Federico García Vigil y Mauricio Rosenkopf hoy no han podido estar aquí presentes, voy a compartir parte de las palabras de Mauricio Rosenkopf contadas cuando en la mesa redonda que se habló del Duce, del fascismo, memoria y libertad, donde estuvimos presentes el 14 de noviembre pasado. Lo invito a escucharlo, así compartimos con el público su testimonio. ¿Cómo no? Esto comenzó un día que como tienen que ser las cosas, acá de Federico el boliche, y nos dice, mira, acá nunca se hizo una ópera, tenemos que hacer una ópera como para colocarla en el mercado internacional, en el ciclo y todo eso. Entonces, es una cosa compleja, difícil, nunca hicimos, entonces nos anonadó y le dijimos, danos el fin de semana.
Y ahí estuvimos, y bueno, entonces, y nos embarcamos, digamos, cosa de muchachos. Hicimos una trenza con todo el talento y el trabajo de Federico, y con Maggi, que no entendemos el truco por señas, sin parar. Vivencias. Estas eran las palabras de Mauricio Rosenkopf, que nos contaba cómo los había invitado el maestro García Vigil a incursionar, que era lo que contaba usted, claro. Y dice que con usted juega al truco, pero sin cartas y por señas. Dice que se comenzó a tejer una trenza, Mauricio. ¿Cómo fue esa trenza? Pues una cosa que nos resultaba doblemente atractivo, porque cuando uno está escribiendo y avanza y logra algo que le parece que está bien, es como un triunfo, ¿no? Porque lo arranca de la nada, que no es una operación en cierta medida imponente. Claro. Aunque la obra sea mala, uno está arrancando algo que nunca se había hecho. Pero cuando se hace entre dos o entre tres, y a uno se le ocurre algo y el otro colabora y el otro completa, se hace una forma afectiva muy importante, ¿no? Se logra una conjunción muy importante. Yo trabajé fundamentalmente, lógico, con Mauricio haciendo el libreto, pero García Vigil tenía la virtud de pedir lo que faltaba muchas veces. Acá yo lo que necesito es que me hagan algo de este tipo, y ahí salíamos nosotros a llenar un vacío. ¿Y cómo fue para usted, ahora sí voy a la pregunta de la ópera, incursionar en la ópera, un género que usted hasta ahora, ninguno de los tres había trabajado? ¿Qué magia escondió la ópera o descubrió detrás de la ópera? La ópera, para mí por lo menos, fue una forma de deslumbramiento, porque la ópera que tiene recursos diferentes, no solo porque la orquesta empasta la acción, toda la acción queda metida en un clima que lo crea la música, ¿no? Que no se sabe uno a qué se debe, pero tiene una sugestión sobre nosotros extraordinaria. Eso permite que se trabaje sobre los efectos. Una obra es la preparación de efectos, ¿no? Es un conjunto de efectos para dar una transmisión y, por lo regular, para que en escena suceda un acto de justicia y que se viva ese acto de justicia, ¿verdad? Entonces, la gama de los efectos de la ópera nos deslumbró tanto a Mauricio como a mí, por las posibilidades riquísimas que da para un autor, ¿no? Es decir, se tiene en esa gama de efectos calculados para que al paciente le suceda. Es una forma de la cirugía. Uh-huh. Se entra dentro y se cambia lo que hay. No es lo mismo haber ido muchas veces al teatro que no haber ido nunca. Claro. Hay un trabajo de pulido sobre la gente, un trabajo de influencia, de formativa, ¿no? Las experiencias artísticas son formativas desde el punto de vista humanístico, y nosotros encontramos acá recursos, y una de las cosas más patentes y más extraordinarias que tiene la ópera, y muy fácil de entender porque tiene nombre y apellido, es el fenómeno lírico. La acción está desarrollándose en un drama que son cosas que pasan entre personas, y de pronto uno de ellos deja de estar en la acción y saca de dentro lo que le está sucediendo a él. Y eso en literatura prácticamente no se puede hacer. Se acerca una obra como la obra de Joyce, que es un monólogo interior puro, pero el rebote de una cosa con otra, que es acción dramática y al mismo tiempo lirismo, es un fenómeno absolutamente diverso, y solo se puede lograr
si una tercera cosa, como es la música de una orquesta, va empastando eso, va haciendo que eso se ligue, porque la orquesta crea el clima para que eso entre afectivamente y no racionalmente, ¿no? Por eso tiene una potencia de imposición sobre el público única. Es decir, hay amantes de la música, hay amantes de la ópera que son diferentes en cuanto a su relación con esa forma artística que lo que es un lector de novelas o lo que es un espectador de cine. Claro. Son diferentes, aman eso de otra manera, y yo lo entiendo, porque es un fenómeno completo. Es decir, es una ópera bien vista, una ópera bien oída, es una experiencia inolvidable. Con esa idea tan linda lo invito a hacer una breve pausa y enseguida continuamos dialogando. Vivencias. Y el 26 de diciembre del 2012 estuvimos presentes cuando el maestro Federico García Vigil hizo entrega de la ópera Il Duce a la Filarmónica de Montevideo. Lo invito a escuchar parte de su testimonio. Es una crónica de la Segunda Guerra Mundial, es una crónica del fascismo en Italia, es una crónica del final de Mussolini, es una crónica de lo que sufrió todo el pueblo italiano durante esos años de terrorismo. Realmente producido por el fascismo en Italia. Por supuesto, las dos fieras que tengo atrás, que es Mauricio y Carlitos Maggi, han trabajado con mucho cariño, con mucha entrega, agregaron ideas maravillosas, discutimos de igual a igual, sin ningún problema, hasta nos poníamos sobrenombres, me decían Giuseppe o Giacomo, en fin, pero hemos logrado escenas donde nos fuimos acomodando unos a otros, pero donde encontramos realmente el justo punto. Vivencias. Eran palabras del maestro García Vigil cuando entregó a la Filarmónica la obra para ponerse a trabajar, ¿no? ¿Y quién le decía Giuseppe y quién le decía Giacomo? ¿Quién era? Yo le decía Giuseppe. Yo le decía Giuseppe en una italianada, porque además el trabajar como lo hicimos las veces que estuvimos juntos y trabajamos en eso, es como pelear en una trinchera. Se obtiene éxito, ¿no? Y cuando uno tiene el éxito, los demás festejan y se sienten respaldados y alegres, ¿no? Es un parto tripartito que da mucha satisfacción cuando es entre amigos, buenos amigos, y además creadores como son García Vigil y Mauricio, que están siempre a flor de piel y capaces de sentir lo que viene haciéndose como si estuviera sucediendo, ¿no? Y esto pasó un año atrás, ahora casi a unos pocos días del estreno, que va a ser el 17 de diciembre, ¿qué siente Carlos Maggi? A mí siempre me entusiasma el suceder de la vida, y nunca le he dicho a la vida que no. Cuando me propone algo, yo infaliblemente, si no son cosas que me desagraden, agarro viaje y peleo por ellas, y me gusta estar en eso, es mi trabajo de toda la vida, y fue una experiencia para mí
deliciosa. Empezaría de nuevo a hacer, empezaría de nuevo a hacer el Duce otra vez con ellos, encantado de la vida. Capaz que el parte 2. Y yo decía al principio, cuando presentaba la obra, que hay una transposición constante en el tiempo y una relación permanente con Dante Alighieri y la Divina Comedia. ¿Cómo surge esta idea? Surgió sola, porque nosotros tuvimos primero que inventar racionalmente, que es como se trabaja, tuvimos que inventar un sostén, un sostén temático, ¿no? Para que una obra suceda, una regla de teatro es que si termina bien es bueno, pero termina bien si dio el arco necesario para apoyar bien, seguro, claro, y claramente. Y nosotros con el estilo con que hicimos la obra, que es la vida cotidiana y simple de un ser humano y la vida política, las dos mezcladas y las dos como actuando la una sobre la otra, y así es la obra, buscamos un hilo temático que nos permite, y conseguimos el hilo temático más perfecto. No lo inventamos nosotros, pero era lícito usarlo porque no es no tiene derechos de autor, que es el eterno retorno. Si la obra empieza cuando Mussolini sale del infierno después de morir. ¿Por qué? Porque tiene como castigo cumplir su vida infame para siempre y está en un eterno retorno. La obra termina cuando sale de nuevo del infierno y empieza a desarrollar su vida que ya cumplió delante del público. Ese castigo lo lograron con la Divina Comedia. Él queda prisionero de eso y pregunta quién es que lo hace hacer y quién lo manda, ¿no? Y la contestación es: ¿quién lo sabe? Nadie. Dios, dice él, puede ser tu memoria, puede ser tu mala memoria, tú sabrás. Y esa decisión fue unánime. Pero eso nos dio un tendedero primero para poder empezar a trabajar. Siempre se necesita eso, ¿no? Claro. Hay una parte racional y hay una parte que no está dentro del dominio de cada uno, que surge, si quiere mana y si no quiere no mana, ¿no? Y cuando mana bien el otro se da cuenta y puede tomar ese estribo y lo mejora o lo hace más patente, le da más fuerza. ¿Y cuánto de ficticio y de real tiene la obra? La obra por partes iguales, es decir, nosotros hemos recogido la vida de Mussolini fielmente, las partes humanas y las partes inhumanas que tiene un ser tan cruel y tan feroz y tan horrible como es un dictador que mata y encarcela. También las debilidades de un ser humano como todos, ¿no? Que tiene sus momentos tristes y su quebrarse, como sucede en la vida muchas veces, ¿no? Claro. Y y eso va mezclado. No hemos inventado prácticamente nada porque en la vida real de Mussolini hay dramas terribles, ¿no? Cumpliendo con los esquemas, nunca hicimos una cosa naturalista y siempre presentes personajes inventados que están en su mayoría dentro de la conciencia de Mussolini. Es decir, esos personajes no son cualesquiera, son personajes que figuran en su interior como tal vez como cargos de conciencia, como diferentes formas de los cargos de conciencia, ¿no? Lo gesta él, como gesta el retorno, como gesta el personaje de Levi, que es nunca un contrario, no tiene la menor choque con él, es un testigo. ¿Quién es Primo Levi? Lo terrible de Mussolini es que tiene a alguien que es un testigo, y él es testigo de sí mismo. El único que lo ve en la obra es Mussolini, a Primo Levi. Claro, ve a Benito.
porque también Mussolini dentro tiene dos personajes. Es decir, es un hombre público y es un hombre de carne y hueso, ¿no? Y a veces el nombre para facilitar la limpieza de ese efecto puede ser que por momentos es Mussolini, por momentos es el Duce, por momentos es Benito, ¿no? Primo Levi viene a ser como un hilo conductor, la voz de la conciencia. ¿Quién es? Es un testigo. Un testigo. Sí, claro, es decir, porque además es la verdad, en la realidad que hizo, testificó lo que hizo este hombre, ¿no? Estuvo adentro de los campos de concentración, se salvó de casualidad y fue testigo del horror, ¿no? Es esa cosa terrible de los campos de concentración que basta ponerse cerca para que uno se erice, ¿no? La maldad del hombre cobra dimensiones que no se pueden medir. Y usted en esta obra hace el discurso de Mussolini. ¿Cómo fue realizar ese discurso? En un momento dado había una escena en la cual Mussolini hace el típico discurso cuando sale al balcón y es ovacionado, y todo lo que diga en ese calor podría haber dicho lo que quisiera y la gente se volvía loca, dice cosas terribles, y ese discurso está sacado de lo que dijo realmente, ¿no? Es una composición de frases que él dijo, ¿no? Sí, el maestro García Vigil decía que a él le dio escozor musicalizar este discurso. ¿Qué sintió usted cuando tuvo que ponerlo en práctica? La verdad es que uno compone muchas veces con lo que imagina, pero también puede componer con lo que está escrito, porque la forma la escritura en última instancia se parece a la escultura, se está sacando y se está poniendo, y uno saca lo que sobra y pone más de lo que hace falta, ¿no? Y cuando agarra un material tan terrible como un hombre que dice que somos violentos, sí, somos violentos y tienen que temernos. Que diga eso un hombre que tiene poder en la mano, que mata y encarcela, es un hecho terrible, ¿no? Claro. Bueno, y esos son los elementos de ese hombre público. Y es cierto que se encuentran Raquel, la señora de Mussolini, con Claretta Petacci, y tienen ahí unas palabras. Tienen un diálogo que le gusta mucho a Federico, porque es un diálogo que empieza muy fino, muy respetuoso, delicado, entre dos damas, y se va cambiando, y cada vez las damas se dicen cosas más terribles, hasta que terminan insultándose de la manera más soez, ¿no? Y ese transcurso queda en un simple diálogo, da parte de la vida de Mussolini, que tuvo todas esas circunstancias rodeándolo, como diablos que pinchan con su tridente. Y creo que esa parte le tocó a usted, la disfrutó mucho ese diálogo. Sí, me contaron que alguien pero no hay un nada, pajarito. No hay nada en la obra que sea hecho es por real, uno solo. Es real, ¿no? La verdad es que trabajamos juntos, hicimos todos, haciendo todos. Tanto aparecen varios personajes en la obra: Primo Levi, Claretta Petacci, el conde Ciano, la madre del pan. ¿Alguna anécdota que le haya parecido pintoresca que quiera compartir con la audiencia? Cuento siempre una que es muy representativa. En la realidad sucede una cosa altamente dramática, y es que el hombre casado con la hija de Mussolini, que es el conde Ciano, en un momento dado piensa que el destino de Italia no debe ser unirse con Alemania, sino unirse con Inglaterra o con Francia. Esto es inmediatamente anterior a la guerra 39-45. Y ese hecho, en esa circunstancia, descubierto por los alemanes, es una traición, una alta traición a su sociedad, ¿no? El eje Roma-Berlín estaba constituido ya, y está trabajando, siendo un hombre de la familia de Mussolini, para que eso se rompa. ¿Con qué intuición? O casi le fue a Mussolini por haber elegido mal. Eligió uno que era peor que él.
Y cuando viene ese drama, los alemanes, que son los que detienen, descubren todo y le mandan los antecedentes, y al propio conde Chano, a Mussolini, se lo mandan preso para que él lo haga fusilar. Y en ese momento tiene que enfrentarse con su hija, que dice: ¿qué estás haciendo con el padre de tus nietos? ¿No? Y él, nada, es indefectible, y sucede la cosa, y como efectivamente sucedió en la realidad, Mussolini lo manda a fusilar, y lo fusilaron. Y cuando nosotros contamos todo esto de la mejor manera que podemos, Federico lo lee, dice: sí, está estupendo, está muy bien, estoy completamente de acuerdo, pero falta algo, ¿no? Dice: bueno, muy bien, no es sola vez, no fue la única vez, siempre había que conciliar lo que necesitaba él para hacerse componer lo que quería. Pero falta que él diga algo antes de morir, tiene que cantar un aria. Yo no podía creer que se podía insertar en ese momento. No hay forma literaria de hacerlo bien eso, ¿no? Pero si hay una orquesta y es una ópera, el tipo puede interrumpir su fusilamiento, cantar el aria, decir lo que siente, cantar la vida, cantar el amor como lo hace, despedirse de su amada y después recibir los balazos y morir. Y en la ópera queda muy bien. Pero eso es un género que nosotros no sabíamos. Claro. Nos tuvo que inducir Federico: no, acá esto corresponde a un aria acá. Qué maravilloso. Lo invito a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. Vivencias. Continuamos en Vivencias junto a Carlos Maggi, uno de los autores de la ópera Il Duce, conjuntamente con el maestro García Vigil y Mauricio Rosenkopf. Y les recordamos que Il Duce se estrena el 17 de diciembre en el Teatro Solís, y las otras funciones serán el 18, 19, 20, 21 y 22 de diciembre. Y el casamiento de la hija de Mussolini y el conde Ciano trae después, a continuación, surgió un vals muy lindo en el que surge su mascarada. ¿Cómo y por qué? La verdad es que el que encargó la factura de la obra había leído El Cuervo de la Madrugada, donde se da una situación clásica en una obra maestra. La Traviata, hay un baile, y yo no lo conocía eso, pero Federico sí, y da la posibilidad de que mucha gente pueda decir lo que siente y lo que le pasa sin hacer grandes discursos, en pequeños bocadillos, en frases perdidas que van rotando. El baile gira y gira, y pequeños diálogos y cortas escenas muy breves van marcando dentro de esa multitud lo que se siente, lo que se teme, lo que se ansía, las esperanzas y el miedo, y van coloreando todos los acontecimientos de una corte. Ese baile es la corte de Mussolini. ¿Esta obra se podría describir como un baile infinito?
Es lindo, esas son tus maneras lindas de decir. El baile que no tiene fin, claro que no. Empieza, podría seguir infinitamente, tenés razón. Es un baile que duró durante muchísimos años y que lo lindo es que dé la sensación de que es un baile que no se termina. Claro. Y la ópera, el maestro Federico García Vigil decía que la ópera actual toma la tecnología de la comedia musical, pero ¿qué diferencia hay entre la comedia musical y la ópera? Bueno, la diferencia fundamental es que cuando uno ve una comedia musical se divierte, y se vierte afuera, ¿no? Se divierte. Y cuando ve una ópera, no es así. Cuando ve una ópera, vive en cierta medida las vicisitudes de un drama y presencia un acto de justicia en el escenario, que es en el fondo la fórmula de todas las obras de teatro. Las obras de teatro tienen un planteamiento, fin y desenlace, y el desenlace casi siempre es un acto de justicia, ¿no? Indefectiblemente es así. En este caso, donde la obra, el leitmotiv de la obra es el canto a la libertad, por hecho o por no hecho, así es en la obra, la motivación de la obra tiene un fondo profundo, capaz de cambiar al espectador. Si un ser culto que se diferencia de un ser inculto, la persona culta tiene un número de experiencias que no es que lo haya enterado de cosas, no es que sepa más, es que una persona culta es de otra manera, porque las experiencias de la cultura no son datos, las experiencias de la cultura son formas de cambiar el ser, alteran el ser. Cuando vas a ver una comedia musical salís como entraste, cuando vas a ver una obra no salís como entraste, tuviste un pequeño golpecito que te cambia para toda la vida, es chiquito, no muy grande el golpecito, pero un golpecito que te cambia para toda la vida, si la ópera es buena. Si la ópera es mala, fracasa y a ti no te pasa nada y es un desastre. Bueno, el 17 convocamos a toda la audiencia a que vayan a sentir ese golpecito y estoy segura que van a salir todos con una experiencia, una vivencia de vida espectacular. Que así sea. ¿Qué rol jugó la Madre del Pan, el personaje de la Madre del Pan en esta obra? La Madre del Pan, que es un invento formidable, se le ocurrió a Mauricio, es la que no guarda rencor. Le pasó lo peor, le mataron a un hijo, y no manifiesta el menor rencor. Le sigue dando a Mussolini fictamente lo único que tiene. Yo amasaba para mis hijos y ahora que no están, a ti que estás en un momento malo, te devoré con un pedazo de pan, que es lo que puedo darte, no tengo otra cosa. Simplemente eso sí, es un personaje de trazado muy mínimo, pero muy importante porque es una contrafigura a toda la violencia, el repudio y la acidez que hay en la vida de un tirano, ¿no? También al pueblo italiano, capaz que es la madre patria, podría ser, ¿no? Claro, en un momento dado él quiere saber quién es y ella le dice eso. Uh-huh. ¿No? Y es un personaje circunstancial, no tiene mucho espacio, pero es un personaje muy hermoso y totalmente inventado, por supuesto. Lo invito a hacer la última pausa y enseguida volvemos. Vivencias. Continuamos en Vivencias hablando con Carlos Maggi, un referente cultural uruguayo perteneciente a la
generación del 45, conversando sobre la ópera Il Duce con música del maestro García Vigil, libreto de Maggi y Rosenkopf. Y el estreno de la ópera pone fin al ciclo Montevideo, capital iberoamericana de la cultura. ¿Qué desafío implica, Carlos, para usted esto? Sí, en primer lugar es una buena invención esto de que las ciudades puedan ser capital de cultura, y es una atención hacia la cultura, que es lo más importante. Así que a mí me parece una cosa valiosa y simpática. Para nosotros es una prueba difícil, porque nosotros podemos afanarnos, podemos preocuparnos, podemos tener la cosa seriamente puesta y podemos tener acierto, podemos tener éxito o podemos no tenerlo. Eso está más allá de lo que nosotros podemos resolver. Para nosotros es una prueba, pero en sí mismo el hecho, como hecho existente, es muy hermoso, y eso mismo nos ha creado una responsabilidad seria. No nos tomamos esto en broma ni a la ligera, lo tomamos seriamente y con cautela y con gastos de trabajo, que si no, no se puede hacer absolutamente nada. El que más ha trabajado es García Vigil, que ha tenido horas y horas y horas de trabajo físico y mental al mismo tiempo, ¿no? Y yo decía, es una ópera uruguaya con ribetes italianos. ¿Y usted piensa que este estreno marcará un antes y un después en el acervo cultural uruguayo? No pienso nada de eso. No se quiere remontar. No está en mi estilo, no me gusta eso. Bueno, no. No es que no me guste que no me pregunten, no me gusta estar en esa situación. No se gusta poner a pensar, claro, pero... no, eso no me importa. Bueno, y lo invito a escuchar un fragmento de lo que decía el maestro Federico García Vigil en la mesa redonda Il Duce. Ha sido un trabajo de equipo que yo fui descubriendo dos amigos y dos almas creativas, sensibles y además inteligentes e informadas. Para mí fue un apoyo fenomenal, porque solo como Wagner, que escribía sus propios textos, no hubiera llegado a escribir la ópera. Así que muchas gracias, muchachos. Vivencias. Agradecemos las palabras del maestro García Vigil, que fueron extraídas del 14 de noviembre que estuvimos junto a ustedes en esta presentación. Se creó una gran amistad entre estos tres grandes hombres de la cultura. Claro, es una prueba difícil, porque si no hubiera habido simpatía normal, simpatía espontánea, hubiéramos tenido grandes dificultades en el trabajo, y podríamos decir, si es que fracasamos, que la culpa se debe a los demás. Pero en este caso, no, si no andamos bien, la culpa va a ser bien compartida. Y antes de terminar, me gustaría hacerle un breve ping-pong de preguntas y respuestas. La que quiere, la conteste, la que no, me dice pasamos y pasamos. Conciso. ¿Cuál es el rasgo, Maggi, principal de su carácter? Soy porfiado. Su principal virtud. Ser porfiado. Su principal defecto. Ser porfiado, está bien preguntado. ¿Cuál es la palabra que más le gusta? La palabra que más me gusta es el afecto, es el calor humano. La que menos le gusta. La infamia. ¿Qué lo motiva? Eso no lo sé. Nunca supe por qué estoy siempre empedernido, corriendo atrás de algo para hacer algo. No sé por qué. ¿Qué lo desmotiva? Nada. Una imagen. La suya, que es preciosa. Muchas gracias. Un lugar. Un lugar, Las Toscas, donde puedo trabajar tranquilo y tengo mi gente. Un color. Colorado. Un deseo. Que esto salga bien. Así será. Una injusticia.
Que la vida se acabe, querida. Es demasiado hermoso. Un gran amor. Las mujeres. ¿Cree en Dios? No tengo la menor inquietud. Soy un agnóstico tranquilo. Bueno, ha sido un inmenso placer contar con su presencia. Le deseo que siga brillando y deslumbrándonos con su talento, con todo lo que hace, que esta ópera sea un éxito aquí y en todas partes del mundo, porque tres grandes hombres como son Rosenkopf, García Vigil y usted, Maggi, se han unido para darnos este privilegio que hace muchos años los uruguayos no teníamos una oportunidad de. Puede ser un tropezón, pero cualquiera da en la vida. Muchísimas gracias, ha sido un inmenso placer. Bueno, a todos les agradecemos su presencia. Les recordamos que esta obra, El Duce, se estrena el 17 de diciembre en el Teatro Solís y estará hasta el 22 de diciembre allí. Y hoy contamos con la presencia entonces del dramaturgo, ensayista, abogado, narrador y comunicador Carlos Maggi, un referente cultural uruguayo perteneciente a la llamada generación del 45, con quien conversamos sobre la ópera Il Duce, de música de García Vigil y libreto de Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf. Muchísimas gracias a todos, a nuestro compañero Luis Castro en Controles. Nos encontramos el próximo martes en otra edición de Vivencias. Que tengan una excelente jornada. Vivencias.